Qué bueno que podamos una vez más reunirnos a través de esta plataforma. Damos gracias a Dios por la vida que nos ha dado, gracias a Dios porque su mano poderosa ha estado con nosotros, y me alegro que usted se encuentre en este momento ahí en su casa con algunos de sus familiares, sus amigos, y sé que va a ser una hora extraordinaria. Vamos a compartir la palabra del Señor, vamos a alabar al Señor, vamos a interceder por nuestras peticiones, y me gustaría que comenzaran ustedes a contarnos, darnos los testimonios de lo que el Señor está haciendo, porque cada miércoles estamos orando por peticiones, orando por sanidad, por restauración. ¿Por qué no nos escribe ahí en el chat? Denos un testimonio, cuente, fui sanado, fui bendecido, el trabajo anda bien, me salió una nueva oportunidad. Bueno, en fin, cuente, porque de esa manera exaltamos al Señor, lo bendecimos. ¿Cómo está Danilo? Gozoso, apóstol, preparado para lo que el Señor va a hacer en esta célula. Los invito para que tengamos una palabra de oración. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe y que durante estos 60 minutos su Santo Espíritu sea hablando a nuestros corazones. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta célula. Bendecimos tu nombre. Gracias por cada persona, Señor, que se está conectando a través de YouTube, a través de la radio, por Facebook. Bendecimos sus familias y declaramos que será una jornada de victoria, de señales, de prodigios, donde tu palabra, Señor, nos hablará. Tu palabra nos alimentará, Señor. Así que nos disponemos, nuestro corazón y nuestro espíritu, a escucharte hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dele gracias a Dios por este día. Seguramente llegó un poco cansado a su casa después de la jornada laboral, pero démosle gracias a Dios, estamos vivos y mañana será un día extraordinario. Bueno, el versículo que dejamos para esta semana, me imagino que lo memorizó, ¿no? Esa es una verdad. La palabra del Señor debe ser memorizada, debemos meditar en ella constantemente. El versículo fue 2 Corintios 8:9, que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, muy fácil, y es un texto que repetidas veces lo estamos trayendo a memoria, lo estamos leyendo en la iglesia, en las reuniones, así es de que lo invito para que lo memorice y medite en él y diga al Espíritu Santo, revélame esta palabra. Cuando yo tuve conocimiento de esta palabra ya hace unos años, eso cambió mi mentalidad respecto a la vida financiera, respecto a las finanzas, porque fue aquí donde yo comprendí que ser prosperado es un derecho que tenemos los hijos de Dios, porque Cristo llevó nuestra pobreza para que nosotros fuésemos enriquecidos. A ver, repítalo conmigo una vez más, por favor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Muy bien, vamos para el versículo de la semana. El que vamos a memorizar dice en 1 de Pedro 2:24, Danilo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Muy bien, ese es el texto para que memoricemos en estos días. Aquí hay provisión de sanidad. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Excelente. Vamos a las preguntas. Una vez más los felicito. Muy buenas respuestas, excelentes, y los felicito una vez más. Vamos a las preguntas. Primera pregunta. Según Lucas capítulo 4, versículo 1, ¿quién llevó al Señor Jesucristo al desierto? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La pregunta, según Lucas 4:1,
¿quién llevó al Señor Jesucristo al desierto? Correcto, eso, el Espíritu Santo. Muy bien, el Espíritu Santo fue quien lo llevó al desierto. Segunda pregunta. Durante los 40 días que el Señor Jesucristo estuvo en el desierto, ¿qué hizo el diablo con él? Lucas capítulo 4, versículo 2. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pregunta, durante los 40 días que el Señor Jesucristo estuvo en el desierto, ¿qué hizo el diablo con él? Lucas 4:2. Correcto, lo tentó. Lo que hizo fue tentarlo, provocarle a través de las tentaciones para que el Señor Jesucristo pecara. Lo que hizo el diablo fue tentarlo. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cuál fue el arma que el Señor Jesucristo usó para resistir las tentaciones del diablo? Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Cuál fue el arma que el Señor Jesucristo usó para resistir las tentaciones del diablo? Lucas 4:4. Correcto, la palabra de Dios. Recordemos que Jesús le respondió al diablo diciendo, escrito está. La palabra de Dios fue el arma que el Señor usó para resistir a la tentación, la misma arma que ustedes y yo podemos usar cuando seamos tentados. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué hizo el diablo cuando acabó toda tentación contra el Señor Jesucristo? Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué hizo el diablo cuando acabó toda tentación contra el Señor Jesucristo? Lucas 4:13. La respuesta correcta, se apartó de él por un tiempo. Es decir, resistid al diablo y huirá de vosotros. Última pregunta. Cuando el Señor Jesucristo regresó del desierto, ¿cómo volvió a Galilea? Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Cuando el Señor Jesucristo regresó del desierto, ¿cómo volvió a Galilea? Lucas 4:14. La respuesta correcta, con el poder del Espíritu Santo. Volvió con el poder del Espíritu Santo. Excelente, los felicito, muy buenas respuestas. Es el momento entonces para que juntos cantemos las alabanzas al Señor. Vamos a darle gracias. Trate de entonar la canción, yo también lo voy a hacer, y unidos alabamos al Señor. Al que cantamos hoy. Cordero de Dios, inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey, el gran Maestro.
glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y extender tu poder a los que estamos aquí. Oh Señor, gracias. Vamos, levanta tus manos y dile al Señor: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, por lo que estás haciendo en mí. Creo en ti, Jesús, por lo que estás haciendo en mí.
estás haciendo en mí. ¿Cuántos pueden decir? Yo creo en ti, Jesús, por lo que estás haciendo en mí. Gracias a Dios. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Bueno, es el momento para orar. Vamos a orar por las peticiones, vamos a orar por un milagro. El Señor Jesucristo dice que todo lo que pidiéremos en oración al Padre, creyendo, lo recibimos. Si lo pedimos con fe en el nombre del Señor, el Padre va a obrar un milagro o los milagros que necesitemos, porque Dios quiere que todo vaya bien en nuestra vida. No es imposible que usted sea sanado. Así le hayan dicho que esa enfermedad ya es crónica y con eso va a morir. No acepte esa información, crea. El Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades. Dios sana. Es posible que esté pasando por una situación difícil en su familia, pero Dios ha dicho que en estos postreros tiempos Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Probablemente usted tenga conflictos en su familia, con su pareja, pero vamos a orar para que Dios obre y traiga paz a sus corazones, restauración en esa relación familiar. O quienes tengan un problema financiero, recuerde, Dios es el proveedor, Él es Jehová Jireh, quien suple todas nuestras necesidades. Dios conoce su petición. Estamos viendo las que usted está escribiendo en este momento en el chat. No las vamos a leer, no alcanzamos a hacerlo ahora, pero vamos a orar. Ponga la mano sobre la parte afectada y en el nombre de Jesús reciba el milagro. Danilo, por favor. Padre, te damos gracias. Hoy presentamos nuestras peticiones delante de ti como familia, Señor, declarando lo que dice la palabra, que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres. Declaramos restauración, toda división familiar, maltrato verbal, físico, emocional, está siendo destruido en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos unidad en las familias. Declaramos que nuestras familias son un campo de alegría, de unción tuya, Espíritu Santo. Porque gracias, tú, Señor Jesucristo, eres la roca. Oramos también por los cuerpos enfermos, declarando lo que dice tu palabra que en Isaías 53:5, que por tu llaga preciosa hemos sido nosotros sanos, Padre. Declaramos que toda enfermedad, dolencia, dolor, enfermedad emocional de la mente, Señor, está siendo destruida ahora mismo en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, y declaramos, Señor, que tu sangre preciosa es esparcida sobre esos cuerpos enfermos y hay milagro de sanidad, sanidad divina ahora mismo en el nombre de Jesús, Padre. También sabemos, Señor, lo que dice tu palabra: mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Sabemos, Dios, que toda provisión que humanamente, aunque veamos lo contrario, aunque no estén los recursos, hoy, Señor, tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición, y viene la provisión del norte, del sur, del oriente, del occidente, a las familias, Señor. Toda angustia por la crisis financiera también es echada fuera, porque los hijos de Dios, Señor, tú nos diste tierra para heredar, y tu palabra dice que comeréis hasta saciaros, Padre, y viene la bendición a nuestras finanzas en el nombre de Jesús. Gracias por lo que vas a hacer hoy, y gracias porque las peticiones han sido contestadas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias a Dios. Por la fe haga lo que no podía hacer y declárelo: soy sano, soy libre, soy bendecido. Bueno, es el momento para que escudriñemos la palabra del Señor, disponga su corazón, reciba esa palabra rema que el Señor quiere implantar en su vida y en mi vida. Hoy le he pedido a Ivonne que nos comparta la palabra. Ambiente Estéreo se prepara para acompañarles en este fin de año e inicio del 2021. Por eso les invitamos a escucharnos a través de los 88.4 FM, la radio que si quieres, o a través de la internet en www.ambientestereo.fm, o descargando totalmente gratis a su dispositivo móvil nuestra aplicación Ambiente Estéreo. Somos la radio que si quieres. Hola, un saludo especial para todos ustedes. Qué gusto acompañarlos en este momento.
Hace unos días estaba recordando el momento en que conocí al Señor Jesucristo. Tenía solo 13 años y recuerdo esa alegría que me dio saber que Dios existía, que Dios me amaba, y tenía unos deseos grandísimos de conocer quién era ese Dios. Y ese recuerdo me llevó también a la palabra a recordar el momento en que Moisés fue llamado. Si nos ponemos un momento en ese lugar que la palabra de Dios nos habla acerca de Moisés, capítulo 3 de Éxodo, nos habla acerca de que Moisés estaba en una montaña, estaba pastando las ovejas de su suegro, y en esos momentos él ve a la distancia una zarza incandescente, rodeada de fuego y que no se consumía, y esto generó curiosidad en Moisés. Entonces Moisés pretende saber qué es lo que sucede con esa zarza, y entonces es cuando el Señor lo llama, le dice que se quite el calzado que tiene en sus pies porque ese lugar es santo. Y entonces en esos momentos el Señor le da una tarea a Moisés. Moisés escucha lo que debe hacer, escuchan las instrucciones, pero él se hace una pregunta, y es una pregunta que muchos de nosotros tenemos. Vamos a leer lo que dice allí la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. La pregunta es: ¿cuál es su nombre? Esa es la pregunta enfática que hace Moisés. En otras palabras está diciendo: ¿quién eres tú? Tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero ¿quién eres tú? Quiero conocerte. Y esa pregunta que hace Moisés nos muestra a nosotros la necesidad de conocer a un Dios personal, de conocerlo de manera íntima. Y es que precisamente el no conocer a Dios se nos convierte en un impedimento a la hora de orar, a la hora de cantar, a la hora de alabar a nuestro Señor, y también, por supuesto, a la hora de creer en sus palabras. Cuando nosotros nos enfrentamos, digamos, en ese momento ante la oración, como que se nos pierden las palabras, como que no tenemos un repertorio amplio, y muchas veces, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros lo tenemos, lo hemos guardado en nuestra mente y tal vez en nuestro corazón, pero se nos dificulta creer en esas palabras cuando estamos en medio de las circunstancias. Y es precisamente esa ignorancia acerca de quién es Dios lo que nos genera ese impedimento. Dice la Biblia en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento en Dios, en su palabra. Ahora, es la confianza lo que nos procura a nosotros el poder tener en esa persona la confianza, ¿no? El conocimiento de esa persona genera en nosotros confianza, porque aprendemos a conocer su carácter, aprendemos a conocer sus gustos, aprendemos a conocer la forma como piensa, la forma como hace las cosas, y esto genera confianza en nosotros, nos lleva a hacer negocios, nos lleva a entablar una conversación y una charla. Y gracias a Dios por su palabra, porque una de las formas en que nosotros conocemos a Dios y su carácter es precisamente a través de los nombres compuestos que nos presenta la Biblia. Mira lo que dice el Salmo capítulo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Gracias a Dios por su palabra, porque como lo decía, los nombres de Dios revelan su carácter. Y uno de ellos es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Esta palabra Shaddai es tan hermosa en la palabra de Dios, y la primera vez que aparece es en el libro de Génesis, en el capítulo 17, versículo 1 y 2. Leamos lo que dice la palabra. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Por lo menos habían pasado unos 20 o 25 años cuando el Señor vuelve a aparecérsele a Abraham y se le declara como el Todopoderoso, es decir, el que todo lo puede, el autosuficiente, el que no necesita de nadie más para lograr sus objetivos. Y esto nos habla acerca de la omnipotencia de Dios. Dice el Señor Jesucristo en el libro de Mateo que humanamente es imposible, pero con Dios
todas las cosas son posibles. Y en esta ocasión, Abraham, sabemos que humanamente no podía ser padre, tenía una doble condición, él y su esposa era estéril, pero además los dos tenían una edad muy avanzada. Si los llevamos ahora a una clínica, van a decir, no, es imposible que ellos conciban porque ella es estéril, tiene una edad avanzada y él le pasa lo mismo. Pero el Señor se le declara como el Todopoderoso, como el omnipotente Dios, un atributo que solo Dios tiene. Cuando hablamos de la palabra omnipotente, hablamos de que el Señor se compromete a hacer algo y lo realiza, es decir, puede hacerlo. El Señor le dijo a Abraham, tú vas a tener un hijo, yo te lo daré, y eso lo podía hacer Dios, y así se le presenta a Abraham, y también se nos presenta así a nosotros. No sé cuál es la petición que tienes en estos momentos, que humanamente hablando es imposible lograrlo, pero el Señor te dice, yo soy tu Shaddai, yo soy el Todopoderoso, el que puede hacer posible lo que tú consideras imposible. Y esa palabra Shaddai del hebreo también nos da una connotación de una mujer que está amamantando. Entonces el nombre Todopoderoso o el Shaddai nos da dos directrices. Una, que el Señor puede hacer todo lo que Él quiere hacer, es decir, su poder ilimitado, pero también nos habla acerca del poder generoso, del querer hacer las cosas por nosotros. Muchas veces nosotros hemos hecho la pregunta, bueno, si el Señor me sana, por ejemplo, pero el Señor quiere sanarme. Incluso en los evangelios encontramos una pregunta parecida, y con el Shaddai nosotros entendemos que el Señor puede sanarnos, pero también quiere sanarnos, porque es el Dios todopoderoso y todo generoso. Otro nombre que también encontramos en la Biblia es Jehová Jireh. Muchos de nosotros incluso hemos puesto este nombre a negocios, a hijos, a hijas, y los hemos nombrado así porque conocemos que significa Dios proveerá. Y la primera vez que nosotros lo encontramos también es con Abraham en el libro de Génesis, pero cuando hablamos de provisión de parte de Dios, hablamos de que Dios quiere abastecer lo necesario para que nosotros podamos vivir según su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Leamos por favor 3 de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En el Señor, querido que estás viendo este video, nosotros encontramos lo necesario para vivir de acuerdo como el Señor quiere que nosotros vivamos. Él no solo suple nuestras necesidades físicas, sino que Jehová Jireh se compromete a suplir nuestras necesidades espirituales y por supuesto nuestras necesidades emocionales. Y como lo decía, la primera vez que este nombre aparece en la Biblia también es con Abraham, allí en Génesis capítulo 22, versículo 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Qué hermoso, ¿cierto? Todos recordamos esa historia del sacrificio de Isaac, a punto de realizarlo, y es cuando el Señor provee un cordero para que Abraham pueda adorar al Señor y hacer el holocausto. Dios proveyó en ese momento, Dios proveyó a su Hijo amado para que fuera nuestro sustituto y recibiéramos redención a través de él. Esa palabra provisión, tú la puedes tener hoy muy presente y que nunca se te olvide. La palabra proveer es preparar, es reunir lo necesario para alcanzar un fin, es suministrar, es hacer un trámite, es facilitar, es resolver, es dar la salida a un negocio. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy. Yo soy quien te da la salida a ese negocio, yo soy el que realiza el trámite, yo soy el que hace que todo sea fácil para que tú puedas tener tu provisión. Además, recordemos que la palabra también nos dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Toma esta promesa para ti. Otro nombre que nosotros encontramos en la Biblia y que conocemos también a través de él el carácter de Dios es Jehová Rafa, que significa el Señor sana. Dios es nuestro sanador. Repítelo 3 veces. Dios es mi sanador. Dios es mi sanador.
Dios es mi sanador, el Señor es nuestro sanador. Y la primera vez que encontramos este nombre de nuestro Dios en la Biblia es en el libro de Éxodo, allí en el capítulo 15, versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Israel, recordemos un poco ese momento, estaba acabando de cruzar el mar, llegaron al desierto y obviamente tenían mucha sed, dice la palabra que habían pasado como 3 días y ellos estaban buscando agua y llegaron a las famosas aguas de Mara, eran aguas que no eran potables. Entonces Moisés ora al Señor y le dice que necesitan agua para beber. El Señor se les revela como Jehová Rafa, el sanador, y Él provee en ese momento la sanidad para ellos y es la limpieza de las aguas de Mara con una rama que el Señor indicó a Moisés. Pero mira lo que dice el versículo: si escuchamos atentamente la palabra del Señor nuestro Dios, Él promete ser nuestro sanador. Tú y yo estamos escuchando la palabra de Dios en este momento. El Señor promete ser nuestro sanador. Y esta palabra, Rafa, del hebreo, por supuesto, significa no solo sanar, sino que cuando sana, cura, repara, enmienda y restaura nuestra salud por completo. Ya lo veíamos con el Dios Todopoderoso. El Señor no escatima entregarlo todo para darnos riñones nuevos, para limpiar nuestra sangre, para darnos neuronas nuevas, para regenerar cada una de nuestras células. Él todo lo puede hacer y como es Jehová Rafa, nuestro sanador, entonces Él promete sanarnos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Confiar en su palabra. Dice el Señor Jesucristo en su palabra que Él nos sanó, no nos sanará, sino que Él ya nos sanó en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El pecado, las enfermedades, todo esto surge en el mismo infierno por el enemigo. Él quiere enfermarnos a nosotros a toda costa. Él quiere que nosotros interrumpamos nuestra mirada del Señor, incluso a través de la maldición de la enfermedad. Pero el Señor Jesucristo, como lo acabamos de leer, llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, al madero. Por su herida nosotros fuimos sanos. Y esta es la promesa que nosotros hoy debemos creer, la que debemos confesar y la que debemos declarar, sin importar el diagnóstico que tengamos, sin importar el resultado de los exámenes, sin importar la realidad de la situación. Lo que hace la fe es que confesemos el poder de Dios y el poder de Dios es sanador. Otro nombre que encontramos en la palabra es Jehová Shalom, y recuerdo mucho que cuando uno visita Israel, siempre el saludo es Shalom, siempre la despedida es Shalom. Y esta palabra significa el Señor es paz, pero no solamente el significado de esa palabra paz, que en el castellano es como la ausencia de conflicto, no es lo mismo para el hebreo, sino que en la palabra Shalom para el hebreo profundiza un poco más. Y esto lo vemos nosotros en la vida de Gedeón, porque la paz que nos ofrece el Señor es una condición que es del alma, del espíritu y por supuesto se manifiesta a través del desarrollo de nuestras capacidades y de todo nuestro potencial. Y esto fue lo que sucedió con Gedeón. Allí, con la historia de él, es que aparece este nombre por primera vez en Jueces, capítulo 6, versículo 22 al 24. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Si recordamos un poco la historia que estaba viviendo Gedeón y por supuesto Israel en ese momento, ellos estaban sufriendo de bullying, acoso,
por parte de los madianitas. Robaban, venían a quitar lo que ellos tenían, los hostigaban, tenían represalias en contra del pueblo de Dios, y por supuesto Gedeón era una persona que estaba atemorizada, como casi todo el pueblo de Israel, y él no podía hacer nada. Dice la palabra que el Señor lo encuentra a él en un lagar, allí tratando de esconder su alimento y su provisión, y entonces cuando el Señor se le aparece con paz. No importa la circunstancia que nosotros estemos viviendo, a lo mejor tenemos tanto ruido a nuestro alrededor y todos deseamos incluso tener una finca, tener un lugar donde ir y estar en paz, pero el Señor nos dice, no es necesario que te alejes, no es necesario que te escondas en un lagar, lo que es necesario es que me tengas a mí para que recibas paz. Es posible que nosotros podamos vivir en paz aún en medio de las circunstancias difíciles. Cada uno de nosotros vamos a tener un Madián. Madián va a representar siempre esa represalia del enemigo contra los hijos de Dios, pero en medio de esas represalias nosotros podemos tener nuestro shalom. Quiero que recuerdes siempre que shalom incluye algo más que la ausencia de conflictos, y esta palabra incluye integridad, incluye seguridad, incluye bienestar, satisfacción, y esto fue lo que encontró Gedeón. El Señor era su paz y esa era su seguridad, y esa paz potenció el nivel que tenía Gedeón y él pudo alcanzar tantas maravillas, lograr vencer a este pueblo madianita, una gran historia que encontramos allí en el libro de Jueces, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, lo invitamos a leerlo. Y lo más importante es que el Señor Jesucristo es nuestra paz y vino a traer paz entre Dios y los hombres para poder acercarnos a nuestro Padre Celestial y disfrutar de ese verdadero gozo que es estar en la presencia del Señor. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. El Dios de paz que se le reveló a Gedeón se nos reveló a través de su Hijo, para que nosotros ahora, a pesar de lo que estemos viviendo, podamos disfrutar del gozo de su presencia. Otro nombre que aparece en la Biblia y es uno de los que más me llama la atención y que más me gusta es Jehová Sidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Nosotros, como lo sabemos, a causa del pecado, separados de Dios, sin poder estar en la presencia del Señor, seres relacionales, pero nuestra relación con Dios se dañó a raíz de ese pecado que cometió Adán y Eva, y por supuesto todos los seres humanos desde allí condenados a vivir en el infierno, pero el Señor es nuestra justicia. El Señor vino a traer esa justicia para nosotros, para poder ser redimidos y estar en la presencia de nuestro Dios sin pecado, sin culpabilidad, sin condenación. Y en la palabra de Dios, Jehová Sidkenu, este nombre aparece en el libro de Jeremías en el capítulo 23. Vamos a leer qué dice el versículo 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Oh Jehová Sidkenu, Jehová, justicia nuestra. Qué hermoso este nombre que nosotros también encontramos en el Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia, esa sed que nosotros teníamos de justicia, de poder acercarnos a nuestro Dios, ahora lo tenemos sin sentimiento de culpa o de condenación. Y este término justicia o justificar es un término legal que nos habla a nosotros de esa seguridad de un veredicto a nuestro favor, de un veredicto que da absolución, por supuesto, que somos declarados justos. Mira lo que se confirma la palabra de Dios que nos habla Jeremías de Jehová, justicia nuestra, en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo nos hace justos, nos hace estar en una relación correcta con nuestro Padre Celestial y lo que es mejor, nos da una nueva identidad en Él. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de los nombres, de conocer el carácter de Dios a través de sus nombres y en la palabra? Que el Señor no cambia. El mismo Señor del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él es el mismo ayer y
por hoy y para siempre. Quiero que leamos Malaquías capítulo 3 versículo 6 y Hebreos capítulo 13 versículo 8. Malaquías 3:6. Porque yo el Señor no cambio. Hebreos 13 versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto lo que nos habla a nosotros es el del nombre yo soy. Yo soy es un verbo de ser o estar o existir. Es un eterno presente, es un eterno accionar. Eso quiere decir que así como se le presentó a Moisés allí en esa zarza y le dijo, yo soy el que soy, ve y dile esto a mi pueblo, el Señor Jesucristo se nos presenta a nosotros como el gran yo soy, es decir, el que nunca cambia, el que si fue el todopoderoso Dios omnipotente para Abraham, lo será para nosotros hoy. Si Él fue Jehová Jireh para Abraham, lo es para nosotros hoy. Si Él se reveló a Moisés como Jehová Rafa, hoy se nos revela como nuestro sanador. Si Él se reveló, por supuesto, como Jehová Shalom para Gedeón, Él es nuestra paz aún hoy. Y si Él se reveló a Jeremías como esa futura justicia nuestra, Él es nuestra justicia hoy. Así que tú, donde te encuentras en este momento, si quieres disfrutar de las bendiciones del Señor, que Él tiene preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo, entonces hoy quiero que nos acompañes en una oración, que recibas a Cristo en tu corazón, porque Él ha prometido ser tu gran yo soy. Yo soy por siempre y para siempre. Así que, Danilo, si quieres hacemos una oración, la oración de fe, por favor. Claro que sí. Va a repetir conmigo creyendo en su corazón y declarando en su boca. Padre, hoy te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy, consciente e inconscientemente. Te pido que tu sangre preciosa me limpie de cada uno de ellos. Hoy creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú, Señor Jesucristo, eres el Hijo de Dios. Moriste, pero resucitaste al tercer día, subiste a la presencia del Padre, traspasaste los cielos y me sentaste en lugares celestiales. Hoy te invito a vivir en mi corazón. Creo que eres el Hijo de Dios y eres mi Señor. Espíritu Santo, hoy vives en mí, glorifícate, que tu presencia siempre se manifieste en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A través del Señor Jesucristo, nosotros podemos conocer también a nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 30. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Ahora que el Señor Jesucristo vive en nuestro corazón, nosotros podemos determinar conocer a Dios a través de su palabra, a través de su Hijo, que nunca cambia. Quiero que cierres tus ojos y oremos juntos. Señor, gracias te doy en este momento tan especial que nos has regalado, Señor. Gracias porque tu palabra es la verdad, Señor, porque tú nunca cambias, porque todo lo bueno, Señor, desciende de ti, Señor, y tú no cambias, Padre de la gloria. Gracias porque hoy te nos revelas a nosotros a través de tus nombres, Señor, y tenemos la posibilidad de conocer el poder que tienes, Señor, y el querer que tienes para con nosotros. Oramos por las personas que acabaron de recibir a Cristo en su corazón. Señor, bendícelos. Espíritu Santo, envía una palabra, dales revelación para que ellos se enamoren cada día más de ti, Señor, y puedan servirte. En el nombre de Jesús te oramos, Señor. Amén. Gracias a todos por estar acompañándonos. No se olvide que dentro de 8 días tenemos una nueva cita aquí en el canal de YouTube o a través de Facebook Live para que esté con nosotros en esta célula PAI en casa. Dios los bendiga. Usted puede hacer sus donaciones a nombre de la Iglesia Cristiana PAI. NIT 900-002-292-8 por medio de transferencia en línea. Da Vivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954. Bancolombia, cuenta de ahorros 23-739-166-454. Recuerde enviar el comprobante a la línea WhatsApp 304-664-5248.